Querida Iglesia, feliz día de resurrección. Y quizás, como ves en la diapositiva, feliz día de fesurrección. Porque Jesús ha resucitado. Y dice, bueno, pero no es resucitar, es resucitado. Lo único que quiero hacer es un juego de palabras, porque a veces nosotros decimos feliz día de resurrección de una forma mecánica y por decir, bueno, como soy cristiano yo tengo que creer esto. Es que lo que quiero animarte es que en tu propia vida creas que Jesús ha resucitado y eso demanda fe. Fe que es confianza en aquellas cosas que nosotros no hemos visto. Otros sí. La resurrección de Jesús es vital en la Biblia. La resurrección es vital en toda la Biblia. Y quizás para contraponerse con otras religiones y pseudo-religiones donde lo que se habla es de la reencarnación. Vemos una discusión como había grupos cristianos que creían en la reencarnación. Y dice Pablo, pero esto no podemos creer en la reencarnación porque nosotros creemos en el Jesús resucitado, no reencarnado en otras cosas hasta que por su bondad o por su carácter ya se materialice o llegue a ser lo que tiene que ser perfecto y ya vaya al sitio que tenga que ir. La reencarnación no entra dentro de la Biblia, no es un concepto con el que nosotros tenemos que ni siquiera ni jugar ni pensar. La resurrección sí, y tiene mucho más valor, porque yo sé que yo soy Andrés y que cuando resucite seré Andrés. De otra forma, quizás de otra manera, no sé cómo, incluso encontramos un capítulo en 1 Corintios 15 donde se habla sobre la resurrección, porque en Corinto estaban discutiendo cómo vamos a resucitar. Pero el valor de todo esto es que, mira, Andrés es Andrés desde el principio que Dios lo pensó hasta la eternidad, que Dios estará conmigo. Pero no por mí, sino por fe. No necesita Andrés reencarnarse en muchas cosas para llegar a nada, sino sencillamente tener fe en Jesús, que es la resurrección y la vida. Así que otra vez más, querida Iglesia, feliz día de resurrección. Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado, porque necesitamos y necesitas tener fe para creer que Jesús ha resucitado. Aquí la diapositiva también pone, anda ya, como diciendo, pero todavía estás creyéndote estas cosas, Andrés, ya a tu edad todavía crees estas cosas, o como Iglesia es que no damos pasos para adelante y evolucionamos y vemos que todas estas cosas no pueden ser reales. Mira, como Iglesia podemos evolucionar en muchas cosas y si no te gusta la palabra evolución, que una vez me dijeron no puedes usar la palabra evolución, vale, quítala, podemos crecer y cambiar en muchas cosas. Puedes cambiar el color de las sillas, puedes cambiar el color de las paredes, puedes cambiar el techo, puedes cambiar el suelo, puedes cambiar los instrumentos, podemos cambiar las canciones, pero nunca vamos a poder cambiar lo que está en la Escritura, porque nuestra base de fe, lo que nosotros creemos, es lo que está en la Escritura. Y en este caso, en la Escritura se nos dice que Jesús ha resucitado, dando valor a todas las promesas que Él había hecho desde el principio. Mira, en la Biblia vemos que cuando Jesús resucitó, en realidad yo creo que los discípulos ni siquiera estaban esperando encontrar a Jesús resucitado, porque cuando Jesús resucitó, resulta que María fue sola al sepulcro. Bueno, yo siempre me he preguntado, ¿tú para qué vas sola al sepulcro? Y encima van las mujeres luego al sepulcro también, con especies como para embalsamar el cadáver, pero ¿por qué vas sola si está tapada con una piedra, si es imposible mover la piedra, si está vigilado por dos romanos o varios romanos vigilando la cueva donde se había enterrado Jesús, porque sabían o podían intuir que a lo mejor los discípulos robaban el cuerpo de Jesús y decían, mira, Jesús ha resucitado como lo dijo. Y además es una de las cosas que vemos en la Biblia, que los fariseos animaron a los romanos que estaban vigilando la tumba. Mira, vosotros tenéis que decir que que los discípulos han venido y lo han robado y vosotros os habéis dormido. Ahí cuando los romanos dijesen eso, lo que estaban es jugándose la vida, porque ellos en su deber no debían dormirse en ningún momento y tenían que estar vigilando todo el tiempo. Los discípulos no creían mucho que Jesús había resucitado. Cuando María Magdalena fue sola, en realidad fue sola a ver qué, la tumba de Jesús, fue sola a ver qué había pasado y la sorpresa que se llevó María. Luego vemos que hay ciertas mujeres que fueron también y también se llevaron otra sorpresa porque no lo esperaban así. Vemos que Simón Pedro corrió para verlo, porque él tenía que verlo y creerlo, porque no creía que Jesús había resucitado, porque todo esto es normal, que las personas nos cueste creer que Jesús ha resucitado. Pero sabes, querida Iglesia, feliz día de resurrección, feliz día de resurrección, porque necesitamos fe para creer que Jesús
ha resucitado. Mira, vemos también que luego aparece a 10 discípulos, entre los que estaba Tomás, pobre Tomás, que todos le acusamos de incrédulo. ¿Y tú y yo no querríamos ver las marcas? Y Jesús dice, mira, que soy yo, tocad, mirad mis marcas que están aquí. Entonces, ahora leeremos un texto. Quizás aparece eso o no aparece esa escena, pero está en los evangelios. Mira, tocadme, que soy yo. Entonces, ¿pero por qué dijo Jesús eso? Porque todos eran incrédulos y no creían que Jesús iba a resucitar. Pero si él lo dijo, ya, pero es que está hablando de algo que es muy, voy a decir, como muy grande, porque podía haber dicho muchas cosas. Cuando yo muera va a llover. Bueno, pues puede decir, vale, pues llovió, qué casualidad que ha llovido. No, es que cuando murió Jesús ocurrieron muchas cosas en orden natural y muchas cosas en orden espiritual. El velo del templo se rasgó, la comunicación del ser humano con Dios era una comunicación libre, limpia, a través del perdón de Jesús en la cruz, de todos aquellos que creían en él. Después de los 10 discípulos, luego se apareció otra vez a los 10 discípulos. Luego en el 7 dice que los discípulos que pescaban en el mar de Galilea también encontraron o tuvieron otra aparición de Jesús. Luego se apareció a 11 y a la vez a más de 500 hermanos. Mira, ¿por qué? ¿Qué me anima a mí a creer y a tener fe en la resurrección de Jesús? Aunque suene mal lo que estoy diciendo. ¿Sabes lo que me anima a mí? Que la resurrección de Jesús no fue un hecho histórico que ocurrió con una mujer, Magdalena, María Magdalena, que fue y lo encontró, y lo contó y nadie más lo vio. Entonces podía haber sido que María Magdalena se había inventado todo lo que estaba diciendo. No, es que cuando Jesús se apareció resucitado, apareció a las mujeres, apareció a Pedro, apareció a los discípulos en 2 ocasiones, apareció también a más de 500 hermanos, seguidores de Jesús, que lo vieron. Y entonces vemos también que apareció luego a Santiago. Vemos que Jesús resucitado apareció a las personas, a distintas personas, en distintos sitios y en distintas ocasiones durante 40 días. Jesús mostró que había resucitado. Y el testimonio que tenemos no es el testimonio de una persona, voy a decir ni de 2 personas que podían haberse confabulado. Déjame apuntar, ni de 11 personas, discípulos, que podían haberse confabulado, ni de siquiera de 20 que podían haberse confabulado, entre comillas. Estamos hablando de muchas personas, más de 500 personas que lo vieron, y ninguna escribió ni nos dejó nada escrito diciendo, mira, lo que están contando los discípulos es falso, es mentira. Es falso, es mentira. No, ninguna se echó para atrás. Y además, todos murieron por causa de la resurrección de Jesús. Nadie fue capaz de decir, no, que eso es mentira, yo prefiero no morir. No, yo muero porque yo sé que Jesús ha resucitado. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo he tocado, yo lo he visto. Y al principio, cuando me lo contó María Magdalena, yo no lo creía, pero yo me acerqué y lo vi. Mira, la resurrección de Jesús, déjame explicar algo que una vez leí de un apologeta muy importante, un defensor de la fe, muy importante en el sentido de que él lo que quería era destruir el cristianismo. ¿Cómo destruyes el cristianismo? Demuestra que Jesús no ha resucitado. Si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es vana. Entonces lo que hizo fue estudiar todos los relatos que aparecían en la Biblia acerca de la resurrección de Jesús. Todos los testimonios acerca de la resurrección de Jesús, incluso las apariciones de Jesús, y empezó a estudiar, empezó a mirar y vio que había coherencia en los relatos. Y lo que más le llamó la atención es que no solo había coherencia, sino que los testimonios eran testimonios de personas que estaban distantes, de forma que era muy difícil que se hubiesen puesto de acuerdo para decir que Jesús ha resucitado. Y no solo eso, sino de testimonios de personas que pusieron su vida en juego, diciendo, afirmando y viviendo con un Jesús resucitado. Este hombre, además, empezaba a explicar que nosotros, a veces, en esta época que tenemos, una época de ciencia, todo ciencia, entonces caemos a veces en el error de pensar que para demostrar que Jesús ha resucitado, lo que tenemos que hacer es resucitar muchas veces a Jesús. Es decir, empíricamente, vale, pues vamos a hacer que Jesús resucite, vale, venga, ha resucitado, si es verdad, resucita. Y ahora vamos a resucitar a otro para que vea y resucita. Y entonces, a través de la repetición del acontecimiento, yo creo en esto. Cuando hablamos de historia, la clave para saber si eso que ha ocurrido es verdad o no son los testigos, son las personas que han vivido la historia. Yo no sé si tú eres curioso en cuanto a asuntos de la guerra civil o queda ya como muy lejana, porque España vivió una guerra civil, por si no te habías enterado, hace mucho tiempo. Para mí,
lo que me hace no dudar jamás de que existió esta guerra civil y que existieron dos bandos y que de los bandos todos hubo muertos por todos los sitios, fue hablar con personas que vivieron en esa época o haber hablado con personas que vivieron en esa época. Ya no es una foto que alguien podía haber montado, ya no es una historia que alguien se podía haber inventado, sino alguien muy cercano que me contaba cómo ellos y como familia vivieron este acontecimiento. La forma de demostrar, o la forma de empezar a creer, o la forma de dar veracidad a la resurrección de Jesús son los testimonios. Y vemos el testimonio de muchas personas, claro, que no son personas que nosotros hemos hablado con ellos, son personas que nos han dejado escrito lo que ellos han vivido. Y como vimos el domingo pasado, y en Primera de Juan recalca una y otra vez, mira, yo solamente os cuento lo que he visto y lo que he vivido. Y cuando Lucas escribe todo el Evangelio, dice, yo quiero poner en orden todas las cosas que para nosotros son ciertísimas porque las hemos vivido. Claro, tú puedes decir, bueno, pero yo no creo en Lucas. Bien, eso ya queda en tus manos. Acuérdate que la resurrección es un asunto de fe. Tenemos que creer por fe. Pero por fe, no por una fe ciega o ilógica o irracional, o una fe que, claro, como son cosas que trascienden a lo que yo puedo hacer como ser humano, entonces parece que nos hemos vuelto majaretas. No, es una fe basada en testimonios de otras personas que han vivido y han muerto porque Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Mira, sino el ejemplo que ponía la apologeta. Demuéstrame, o cómo te demuestro a ti lo que yo he desayunado esta mañana. Ya no me voy a 2000 años atrás, sino esta mañana. ¿Cómo te demuestro a ti lo que yo he desayunado esta mañana? Entonces yo te lo cuento. ¿Tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Es mi testimonio frente a lo que tú quieras creer. Pero si yo digo, es que además conmigo estaba mi mujer, entonces le puedes preguntar a mi mujer y lo que yo he dicho tiene que coincidir con lo que mi mujer ha visto. No 100%, pero tiene que coincidir por lo menos un 90%. Pero vas a decir, claro, es tu mujer y os habéis confabulado. Bueno, entonces a lo mejor resulta que estaban mis hijos. Bueno, y entonces dices, es que es tu familia y os habéis confabulado. Bueno, a lo mejor resulta que he desayunado en una cafetería y había mucha gente e incluso el camarero que le puedes preguntar. La única forma de demostrarte lo que yo he desayunado esta mañana es a través del testimonio o testigos que han visto lo que yo he desayunado. De esa forma, a ti te ayuda a decir, bueno, pues entonces yo tengo que creer, o puedo, o debo tomar una decisión, creerte a ti y a los demás testigos, o sencillamente decidir no creer. Pero no porque no haya testigos o no haya coherencia en el relato, sino porque yo he decidido no tener fe en Jesús. Por eso, la resurrección es un asunto de fe. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Qué transforma eso en nuestras vidas? ¿Qué cambia eso en nuestras vidas? ¿Qué cambia eso de nuestra relación con Dios? ¿Por qué celebramos la resurrección de forma tan, voy a decir, espectacular o tan grande y todo, y no creemos en que Jesús ha resucitado, o nos cuesta creer que Jesús ha resucitado? Mira el relato que vamos a leer acerca de la resurrección de Jesús. Está en Marcos. Como siempre digo, Marcos es el evangelio que va más directo al grano. Marcos capítulo 16, del 1 al 18. Lo podemos encontrar en Mateo 28, en Lucas 24 o en Juan 20. Una vez más, un relato que se repite en los 4 evangelios. Una vez más, algo que es importante, porque la resurrección es vital para el cristianismo y las cosas que Jesús nos está prometiendo. Dice que cuando pasó el día de reposo, ya después de que Jesús había sido crucificado, había muerto en la cruz de forma, voy a decir, sospechosamente milagrosa, como antes de tiempo, de tal manera que hasta para los romanos que lo bajaron les parecía increíble de cómo puede fallecer una persona tan pronto. Lo bajaron corriendo el viernes para poder enterrarlo, porque el sábado no se podía hacer, entonces lo sepultaron el sábado. Entonces ya después que pasó este sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, bueno, ¿y quién nos va a mover la piedra de la entrada del sepulcro? Lógico, esta piedra estaba sellada, cerrada y vigilada. Y cuando miraron, vieron que estaba la piedra removida, pero era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Muy importante esta reacción. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno,
el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Mira, si ellas hubiesen ido con la expectativa de que Jesús hubiese resucitado, no hubiesen salido así. No decían nada a nadie porque tenían miedo. Estaban espantadas, porque para ellas fue tan chocante como puede ser pensarlo para ti y para mí, que Jesús ha resucitado. Así que seguimos, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que había estado con él, y estaban tristes y llorando. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto. Pero si iba a resucitar, es que no creían que iba a resucitar. Estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¿No te llama la atención que los apóstoles no creyesen lo que estaban diciendo que había ocurrido con lo que Jesús había mencionado que iba a ocurrir? No era como decir, mira, una vez más se ha cumplido lo que Jesús ha dicho. ¡Qué bien! No, ellos no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en el camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos le creyeron. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. ¡Qué relato más interesante! Es como un resumen mezclado con muchos de otros relatos de otros evangelios donde se extienden algunas escenas un poquito más. Entonces Marcos nos muestra algo que para mí es muy llamativo. Es que los discípulos, quienes habían estado al lado de Jesús, quienes habían oído palabras de Jesús, mira, habían visto que Jesús alimentaba a 4.000, a 5.000, que sanaba a ciegos, que resucitó a Lázaro. Habían visto que sabía enseñar en la sinagoga, que tenía respuestas sabias. Habían visto cómo hacía milagros. A Pedro había sanado su suegra. Había resucitado ya a otras personas. Y ahora que resucita él, dice que no se lo creen. Es más, estaban tristes y llorando porque Jesús había muerto. Pero ¿no está faltando aquí algo? ¿No está faltando aquí algo? O de alguna manera, ¿no te identificas tú con ellos? ¿Sabes lo que está faltando aquí? Es fe. Fe. Confianza en las palabras de Jesús. Su reacción, o la reacción de las personas, es normal. Nunca habían visto a uno autorresucitado o resucitado. No, es normal, porque no esperas que esto ocurra, no esperas que esto ocurra. La incredulidad de las personas es normal. Si yo no lo veo, no lo creo. Más o menos es lo que vemos en este relato, porque incluso las que vieron a Jesús salieron huyendo, asustadas, y no decían nada a nadie porque dirían, bueno, si yo cuento esto van a pensar que estoy loca. Las dudas entre ellos son normales. Pensaban que estaban guiados por deseos, por entusiasmo, por ilusiones. Claro, esta mujer ha visto a Jesús porque es que tiene tantas ganas de verle que se lo ha inventado. O algunos dicen, bueno, es que se equivocó de tumba, cosa que es prácticamente imposible, porque la tumba de Jesús es la que estaba vigilada, sellada y con romanos a los lados y por todos los sitios, porque a nadie le interesaba que Jesús resucitase. Aunque sea repetir las palabras, veo que había temor, duda, incredulidad, que hacen que el relato sea humanamente divino. Si en la Biblia estuviese escrito, y quiero confesarlo un poco así, de otra manera, como diciendo, mira, Jesús ha resucitado y todos, aleluya, qué bien, lo creemos, entonces ya no hace falta ni que lo veamos, nosotros seguimos adelante. Para mí crearía muchas sospechas, porque me parecería todo como muy artificial.
es como que está todo muy diseñado y pensado y preparado para que la resurrección valide el cristianismo, pero no hay, voy a decir, no existe la reacción humana frente a lo que sería un milagro de este calibre. Jesús ha resucitado. A mí me cuesta creerlo, pero es normal, es humano. Ahora lo creo. Lo creo porque veo que estas personas que lo vieron de primera mano les costaba creerlo, pero al final lo creyeron. Vivieron y murieron creyéndolo y compartiéndolo, y fueron y predicaron por todo el mundo lo que Jesús era y había hecho. Y no solo eso, sino que dejaron que el poder de Jesús, porque al final hemos leído que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, que tomarán en su mano serpiente, que beberán cosas mortíferas y no les hará daño, que pasarán cosas en sus vidas que son extraordinarias. ¿Y no pasan cosas en nuestras vidas que son extraordinarias? A veces no literalmente lo que hemos leído, pero sí vemos que hay cosas que pasan que dices, esto o está cosido por alguien, o hay alguien que está velando por mí, o no sé cómo puede estar funcionando. La duda de los discípulos a mí me anima a creer que en realidad Jesús sí ha resucitado. Y es que Jesús ha resucitado. ¿Y por qué lo creo? Por fe. Mira, y la fe es vital en toda la Biblia. Especialmente, mira, he puesto algunas cosas del Nuevo Testamento. La fe es estar seguro de lo que esperamos y estar convencido de las cosas que no vemos. Es verdad que yo no he visto a Jesús resucitado, pero es que yo vivo por fe. Por fe no es ser tonto, porque una fe centrada en el testimonio de personas que tuvieron fe y que murieron por esa fe, y ellos, a su vez, movidos por otras personas que ya desde antes vivieron por fe. Yo creo que Jesús ha resucitado por fe. Porque si vivimos por la fe, porque nosotros, vivimos por la fe y no por la vista, 1 Corintios 5:7. Es que nosotros hay cosas que creemos por la fe, estamos convencidos de las cosas que esperamos, convencidos de las cosas que no vemos, pero convencidos de las cosas que otros han dado testimonio. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y sabe recompensar a quienes lo buscan. Ya para empezar por ahí. Si yo creo en Dios es por fe. ¿Para qué me ayuda a mí a creer más en Dios? La fe de otras personas. La fe de otras personas, ya no solo de lo que leo en la Biblia, sino la fe de personas con las que convivo. Muchas veces la fe que vosotros mismos me mostráis en vuestra forma y en vuestra relación con Dios, a mí me anima a tener fe. Fe de ver cómo Dios trabaja con vuestras vidas, que trabaja con mi propia vida. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por fe. No hay nada lógico, no hay una regla matemática, es por fe. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe en Jesús. Pero no un Jesús crucificado, no un Jesús muerto, un Jesús resucitado, un Jesús que venció a la muerte. Y la muerte es, por decir así, el obstáculo más grande que se encuentran las personas que no tienen fe. Porque en la muerte se acaba todo. Con Jesús, no. Para que la fe de ustedes no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando se acercó Pablo a hablar a la iglesia de Corinto, dice, yo no hablé con palabras sabias ni intentando con argumentos para convenceros de nada, sino lo hice con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que habló a vuestros corazones. Es fe, es ser cristiano, es tener fe. Ser cristiano es no tener respuestas a todo, pero a la vez no es no tener respuestas que te conformas con cualquier cosa o te inventas lo que sea. No, tenemos fe en Jesús resucitado. Dice, pero ¿cuánta fe necesitamos? Famoso pasaje de Lucas 17:5. Como un grano de mostaza. Y ahí tienes el grano de mostaza. No mucha fe, pero sí necesitamos fe para creer que Jesús ha resucitado. Y con su resurrección Jesús ha validado todas sus palabras. ¿Qué problema hay a veces en nosotros? Mira, incredulidad, dureza de corazón. Y eso es lo que encontramos en el texto. Y finalmente dice que apareció a los 11 mismos. Ya es como, esto lo relata Pedro y Marco lo va escribiendo, así lo creo que se escribió el Evangelio de Marcos. Entonces es el propio Pedro reconociendo su dureza de corazón. Ya apareció a los 11 como diciendo Jesús, mira, una vez más, ya, para que me creáis, voy a aparecer
delante de vosotros para que me creáis. Y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad. Su incredulidad es, bueno, cuando dice reprochó es atacar, molestar, es acosar. No es cualquier cosa, es que Jesús les dijo, pero es que no es suficiente todo lo que he hecho con vosotros. No es suficiente todo lo que hemos caminado, todo lo que se ha transformado, todo lo que hemos modificado. No es suficiente que todavía sois incrédulos frente a lo que os dije que iba a hacer y que he hecho. Reprochó su incredulidad. Incredulidad, si me seguís la flecha ahí, es falta de fe, es decir, de forma negativa, incredulidad, falta de fe cristiano, o infidelidad y desobediencia. Pero es como decir, es que no somos capaces de creer a Jesús. Mira este pequeño detalle. Cuando nosotros vemos la alimentación de los 4.000 y de los 5.000, la pregunta que hacen los discípulos es la misma, las dos veces. Pero si ya ha alimentado a 5.000, ¿cómo no va a alimentar a 4.000? Pues la misma pregunta, ¿cómo vamos a alimentarnos? Pero es que no creéis, es que no tenéis fe en lo que yo puedo hacer. Es que no hemos vivido lo suficiente como para que podáis creer en mí. Y dice que también les reprochó no solo su falta de fe, sino su dureza de corazón. Dureza de corazón es una destitución de la percepción espiritual. Es como decir, mira, estas cosas no son para mí, no son de esta época. La parte espiritual no es necesaria, no la puedo creer, no la puedo creer. Dureza de corazón. Pero ¿es que acaso no hemos vivido lo suficiente? A veces lo que nos impide creer que Jesús ha resucitado son estas dos palabras, incredulidad y dureza de corazón. Y no es tanto la reacción que nosotros tengamos, como los discípulos. La reacción fue una reacción natural, humana y normal, sino que es que añadimos a esa reacción nuestra incredulidad. Pero bueno, ya vale de dejar de creer, ya vale de ser tan duro, ya vale de estar pidiendo demostración para todas las cosas. Confía en Dios más que en ti. Confía en Dios más que en tu lógica, confía en Dios más que en todas las demostraciones que tú puedas hacer de lo que es en tu vida para poder creer. Confía en Dios, entrégate en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo y su Hijo dijo que moriría y al tercer día resucitaría y así lo cumplió. ¿Cómo va a resucitar? Resucitó. Y tenemos testimonios. Mira, a veces esa dureza o esa incredulidad de corazón es lo que impide quizás, que es que he puesto el versículo 17 de lo que hemos leído antes de Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuidado con estos versículos, porque nosotros a veces leemos estos versículos y entonces pues nos vamos enseguida donde hay serpientes y meten la mano. Pues yo tengo fe y meto la mano. Esto no quita que seamos personas prudentes, que seamos personas con cautela, pero es como decir, mira, es que va a pasar en tu vida muchos milagros, que voy a decidir yo, dice Dios, no tú, y esos milagros van a demostrarte que yo soy un Dios vivo que está contigo, que Jesús está con nosotros, no porque lo han dicho en la iglesia, sino porque realmente Jesús está vivo y está contigo. Un testimonio muy sencillo de unos cantautores que fueron a la iglesia hace mucho tiempo, donde empecé, decía que él conoció a Jesús después de vivir una vida un poco tormentosa, ya desesperado, se quiso suicidar. Y lo que hizo para suicidarse fue beber lejía. Cuidado, otra vez, estoy hablando del testimonio de esta persona que lo dijo, que yo lo vi. No te estoy diciendo que lo hagas, ni que lo pruebes. No tientes a Dios. Ni seamos locos, porque no estamos hablando de una fe de locos, estamos hablando de una fe de lógicas, de personas que son capaces de ser humildes y humillarse delante de Dios y reconocer que Dios tiene poder de sobra para resucitar. Y él decía que había vivido lejía y que esa lejía no hizo nada, que igual que entró salió. Entonces, claro, uno me dijo, ahora entiendo lo que aparece aquí, beberéis cosa mortífera y no les hará daño. Bueno, en su momento Dios hará con nosotros cosas milagrosas, pero seamos crédulos y no tengamos corazones duros. ¿Sabéis lo más importante de todo? Que Jesús ha resucitado. Y eso es lo que celebramos hoy. Jesús ha resucitado. Ten fe que Jesús ha resucitado.
Y si no resucitó, dice, entonces nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Es más, y si no resucitó, ¿por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué perdemos el tiempo como iglesia? ¿Por qué perdemos el tiempo predicando? ¿Por qué perdemos el tiempo con todo esto? Si todo es mentira, todo es mentira. Pero es que Jesús ha resucitado. Y déjame acabar con estas palabras. Jesús ha resucitado. Jesús cumple lo que promete. Dios es poderoso. Sus hijos, los que creen, tienen autoridad y Jesús ha vencido. Jesús perdona nuestros pecados, Jesús cambia nuestras vidas, Jesús nos da fuerzas en las pruebas, Jesús nos facilita el camino, Jesús es nuestra resurrección. Jesús nos promete un lugar en el cielo, Jesús sacia nuestra sed espiritual, Jesús da sentido a nuestras vidas, Jesús vino, vivió, fue crucificado y resucitó para seguir entre nosotros. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Lo que quiero o me gustaría en este rato, si me has escuchado o has sido capaz de seguir todo este hilo, es que disfrutes de un Dios vivo que cumple sus promesas. No te estanques en un Dios muerto, en una estatua de alguien crucificado, que no es más que un trozo de madera. Jesús vive y Él cumple sus promesas. Y su primera promesa fue que nos daría el perdón de los pecados a través de la cruz, que nos daría o restablecería nuestra relación con Dios, una relación que vemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde se habla más de esta relación, donde el hombre y Dios hablaban, había comunicación, paseaban juntos, estaban cercanos. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, que no sea nuestra incredulidad y dureza de corazón lo que impida tener una relación cercana a Dios. Así que Jesús, pedimos que aumentes nuestra fe. Y si no tenemos ni siquiera fe como un grano de mostaza que pongas en nuestro corazón, esa fe como un grano de mostaza, esa fe que nos hace creer que tú has resucitado. Gracias, Jesús, por resucitar y por validar todo tu mensaje y por demostrarnos que todas tus palabras son ciertas. Señor, ayúdanos a creerlas de todo corazón, a vivirlas de todo corazón y compartirlas de una forma viva. Tú estás vivo, tú has resucitado, tú has vencido a la muerte. Tú eres nuestra resurrección, tú eres nuestro camino, tú eres la verdad, tú eres la vida y de ti dependemos. Ayúdanos a vivirla de forma que las otras personas que nos rodean quieran también compartirla, quieran vivirla con nosotros. Señor, te amamos infinitamente y pedimos que os des fe para creer que tú has resucitado. En el nombre de Jesús, en tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Querida Iglesia, tengo una noticia muy grande. Jesús ha resucitado para darte vida ahora aquí y mucho más adelante. Disfrútala.